Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo live aquí en Club Rack. Hoy con Laia Sáenz, que en breve se conectará con todos nosotros y responderá a vuestras dudas y también a las nuestras, evidentemente. Pero que podéis ir dejando aquí abajo en un comentario, por lo que estaremos con todos vosotros y ella os irá respondiendo, ¿vale? Vamos a ver si se conecta y si no la invitamos. A ver. Ya la tenemos aquí. En breve segundo se conecta con todos. Tenemos a todos los fans ya aquí conectados. Hola, Laia. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos, en casa. ¿Qué haces estos días de confinamiento? Pues intento hacer un poco de gym por la mañana, cada mañana hacer un poco de rutina, levantarme pronto y bueno, desayunar tranquilamente porque hay tiempo y luego pues a media mañana gym hasta la hora de comer, comer y ya por la tarde pues un poco de tiempo libre, jugar a la Play y todo lo que se puede para pasar el rato. ¿Entrenas más ahora que estás confinada o No. No se puede más fuera, entrenar. ¿no? Nosotros que nos pasamos el día en la montaña entrenando, es imposible entrenar a un buen nivel en casa, ¿no? Está claro, tenemos el rodillo, tenemos cosas para hacer ejercicios, pero no es lo mismo y además, pues estar ahí en el garaje encerrada entrenando es un poco rollo. Y ya te digo, ¿no? Nosotros normalmente nos pasamos el día fuera, en bici, en moto, lo hacemos todo fuera y ahora se hace pesado estar encerrados. ¿Qué es lo que más encuentras a faltar estos días que estás confinada? La moto, poder ir en moto, pero sobre todo el aire libre, ¿no? La montaña, nosotros pasamos el día en el aire libre y al aire libre y también la familia, por supuesto, ¿no? No poder ver a mis padres y bueno, y a los amigos. Es una situación muy extraña. ¿Tienes alguna anécdota que digas, esto no se me olvida nunca en la vida? De estos días, No, en general. En, ¡fua! en- en alguna carrera. Tengo muchas. Al final, llevo desde los 6 años corriendo en moto, entonces hay mil anécdotas, mil historias. Seguramente en el Dakar, que es como más intenso, pues hay más, pero sí, hay muchas. Una divertida en Bolivia, que me reí un buen rato dentro del casco, fue que, bueno, encontré en una curva dos chicos, el primero con un cartel, Laia, quiero un hijo tuyo, y el segundo yo también. Y entonces, bueno, claro, te pasa en medio de una etapa que vas ahí, pues bueno, da buena energía y ganas de reírte un rato, que estás ahí sufriendo y a veces pasan cosas así que son divertidas. Y en ese momento, claro, estás en medio de la etapa, por lo tanto, tampoco te Edgar, puedes despistar mucho. en medio de una etapa no te puedes despistar mucho, está claro, pero sí que era un sitio rápido, que no había que estar a lo mejor tan concentrada y te encuentras con esto y te ríes. Yo estuve un buen rato riendo. Eh, mm, Te iba a preguntar, para la gente que no sepa qué es el Dakar, aunque es difícil, pero aunque seguramente hay alguno que nos escuche que no sepa qué es, ¿cómo lo podrías describir? Es seguramente la carrera del off-road más dura del mundo, sin duda. Es un poco como el Tour de Francia del motor, digamos, o el Giro de Italia. Es la gran carrera, la carrera reina. Y aparte de una carrera, es una aventura, es una experiencia a todos los niveles y por eso creo que lo hace todo tan especial, ¿no? También los paisajes, todo el conjunto hace que todos queramos. Si no voy mal, 10 ediciones de Dakar, que son unas cuantas. Eh, ¿Cuál dirías que es la mejor y la peor para ti? Es difícil escoger porque
todas tienen sus cosas positivas y negativas, está claro. Seguramente me quedo con el 2015 cuando conseguí mi mejor resultado. Fue un Dakar muy especial, con la etapa famosa del Salar de Uyuni, que fue pues muy duro. Aparte fue mi mejor etapa, que acabé quinta. También el año pasado fue muy especial porque llegué de estar enferma muchos meses, de pasarlo mal, de tener muchas dudas de si podría ir hasta pocos días antes. Así que, bueno, seguramente son los dos Dakar más especiales y seguramente el peor este año, ¿no? Con lo que pasó con Paulo y otro piloto holandés, pues bueno, fue seguramente el más duro, ¿no? Ya habían habido accidentes, pero quizá no nos habían tocado tan de cerca, no conocíamos tanto y, bueno, cuando te toca tan de cerca y es uno de los pilotos de delante, pues bueno, nos dejó todos bastante tocados. Estos días con profesionales como Aleix, que nos dejó una pregunta para ti que ahora te haré. Hablamos también de dietas, de comidas. Durante el Dakar, ¿qué es lo que comes? ¿Haces alguna dieta especial? No, porque no podemos. En el Dakar precisamente haría falta comer súper bien, pero no se puede, es imposible. Sí es verdad que tenemos cocinero, pero intentamos comer bien, está claro, pero tampoco no tienen los cocineros allí mucha libertad para hacer maravillas porque compran lo que pueden. Intentamos comer carne y pollo, que en el bivac quizás no haya cada día, y ahora sí come bastante mejor en el bivac, que en Arabia Saudita se comía muy bien. Pero es verdad que en el Dakar pues te haces un hartón de comer pasta. Pues comemos barritas, frutos secos, un poco de fruta, lo que podamos. De hecho, por ejemplo, con Carlos del Barrio de Rice nos decía, es que en competición incluso como menos porque no me da tiempo. ¿También te pasa eso? ¿Comes menos por los nervios, un poco todo el...? Sí, yo en competiciones normales normalmente como bien y no hay pilotos que no pueden ni desayunar, que están nerviosos. Yo en mi caso pues no tengo problema, como igual de bien. Aparte como bien porque sé que son muchas horas por delante, pero sí es verdad en el Dakar, no sé si es la tensión, que no te puedes relajar en ningún momento porque tienes que preparar la etapa del día siguiente, calor, frío. Sí es verdad que normalmente comemos poco y se pierde peso esos días. Como decimos con Toby, tendría que haber 3 Dakars al año para estar en línea todo el año. Hace semanas estábamos en la presentación a favor del deporte femenino. ¿Qué crees que es lo necesario para hacer más visible todo el deporte femenino? ¿Qué le falta? Bueno, yo creo que es un poco un pez que se muerde la cola. Al final la gente también, ahora el fútbol femenino pues está creciendo, pero porque también lo dan más en televisión y entonces es todo, bueno, cuesta arrancar, digamos, pero creo que en unos años vamos a estar mucho mejor. Y es todo, bueno, al final el tenis, por ejemplo, se televisa bastante bueno, está en un buen punto, ¿no? Entonces, yo creo que falta eso, que salga en televisión, que se le dé importancia, pero por suerte, pues aquí tenemos grandes deportistas, casi mejor, hay más deportistas femeninas que consiguen éxitos que chicos, así que, bueno, eso también ayudará mucho, yo creo, y hacer, pues, que las nuevas generaciones también se animen. Claro que sí. Seguro que no ha sido nada fácil llegar a lo más alto, pero ¿qué le dirías a todas esas deportistas que quieren dedicarse al motorsport y nos vean? Pues que adelante, que gas. Yo creo que el motorsport es duro para todo el mundo, chicos y chicas. Sí es verdad que hay deportes en la moto que hay más diferencia física, pero yo creo que queda demostrado con chicas que lo están haciendo muy bien, que bueno, que nosotras también tenemos que decir y que bien preparadas pues podemos estar luchando. Cuando estás fuera de casa en competición, ¿qué es aquello que encuentras más a faltar? Mm,
Normalmente la comida casera y a mis perros y gatos seguramente. Pero también me gusta, estoy muy acostumbrada a viajar desde muy pequeña y entonces lo llevo bien. Pero sí que cuando llevas muchos días fuera, pues en general echas de menos estar en casa, ¿no? Que ahora la verdad que es Todo lo lo que contrario, ¿no? odio ya. ¿Realmente durante todo el año pasas muchos días fuera de casa? Sí, bastantes. Depende de las temporadas. Ha habido temporadas que he estado mucho fuera de casa, pero lo sé, por ejemplo, por la guardería de las perras, de los packs que compré, y un año compré más de 3 packs, por tanto eran más de 150 días fuera de casa. Entonces, bueno, eso es casi medio año fuera de casa. Últimamente vemos a muchos con simuladores. ¿A ti te gusta jugar? Porque, por Muchos. ejemplo, a veces nos decían, bueno, A mí me gusta, y si tuviese el simulador que él tiene, todavía me gustaría más. Pero no, tengo la Play con un juego de rally, el volante es sencillo, pero ya al menos es una manera de pasar el rato, ¿no? No es real como otros simuladores más serios, pero al menos pues unas risas, unos piques. Y bueno, ya que estamos en casa y son cosas que te gusta hacer, pero que nunca encuentras el momento, pues ahora hay tiempo para todo. mira, Vicente nos pregunta, ¿volverás al trial? Me gustaría algún día, ahora lo tengo mejor que nunca, estando en GasGas, así que quién sabe. Sé que para volver al trial tendría que entrenar mucho porque al final llevo desde 2013 que no compito en el mundial, entonces, bueno, el trial requiere de mucho entreno y muchas horas, pero me gustaría probarlo, quién sabe, ¿no? A lo mejor si entreno un tiempo y me encuentro bien, ¿por qué no ir a probar de hacer alguna carrera? Aleix Espargaró nos pedía, ¿de dónde sacas tanta motivación para enfrentarte a retos imposibles? Yo le diría de dónde saca él tanta motivación para hacer tantas horas de rodillo. Pero yo creo que es marcarse objetivos a corto plazo, ¿no? Si el primer Dakar hubiese pensado en todo lo que venía después, al final ahora pienso, ahora pienso en intentar mantenerme en forma, pero ya se piensa, por ejemplo, ahora en el próximo Dakar, que esperemos que esté todo bien y ya podamos ir sin problema y ir marcándose objetivos así. Al final, cada año tienes un objetivo, una motivación diferente y entonces, bueno, yo creo que también ayuda mucho el hecho de disfrutar tanto encima de la moto, ¿no? Al final es lo que me gusta, soy afortunada de ir en moto cada día y que sea mi trabajo. Está claro que la gente tampoco ve la parte mala de esto, que son seguramente en el Dakar las caídas, las lesiones, el peligro y que también hay cosas que no nos gusta hacer, partes del entrenamiento que no nos gusta, pero me siento muy afortunada. Mira, Jiménez nos dice, ¿de dónde surge el amor por las motos y las carreras? Pues surge por mi padre. Él es aficionado al motor, tiene motos y coches y restaura todo lo que pilla. Y al final, pues compró una moto de trial para mi hermano mayor y bueno, al final, pues yo los veía salir cada fin de semana hasta que tuve más o menos edad de pillar la moto y así empezó todo. Y aparte yo era una niña bastante movida, que bueno, me gustaba la marcha, me gustaba la acción y el trial pues fue muy buena cosa para mí, ¿no? Tenía mucha afición, me gustaba mucho y bueno, después ha venido el resto. Muchos nos preguntan si rally, R2 o R5 algún día. Ya me gustaría, pero me gustaría mucho correr el Dakar en coche, es un objetivo que ojalá pueda cumplir algún día y está claro que para llegar a eso pues debería hacer rallies, coger experiencia y hacer horas, ¿no? Que es lo que han hecho todos los pilotos que han pasado de motos a coches. Ojalá tenga la oportunidad de tener un buen coche un día en el Dakar y ojalá los rallies me han gustado mucho. He corrido alguno cuando he podido, hace tiempo ya,
y sí, siempre he sido muy seguidora de los rallies porque me gustan mucho. Muchos fans de Argentina vemos, de hecho te preguntan a ver cuándo vas de vacaciones por Argentina. No sé si les quieres decir algo, alguna Hay fecha cuando podamos, sitios, ¿no? hay sitios, ojalá cuando podamos salir de casa, y sí que es verdad que el Dakar necesita un cambio, pero se echa mucho de menos la gente de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Chile, de todos lados, porque eran gente que animaban mucho y se echa mucho de menos, ¿no? Pero ojalá pueda volver a Argentina porque es un país increíble y la gente también. Así que espero que si no vuelve el Dakar o no pueda volver para hacer alguna carrera, pues algún día vuelva de vacaciones, porque la verdad que cuando estás haciendo un Dakar ves sitios muy bonitos en los que no te puedes quedar, y me gustaría volver más tranquilamente a visitar. Nos preguntan, ¿cuántas motos tienes? Pues tengo, que use durante la temporada, tengo una de enduro, la de motocross, la de rally y la de trial. Y luego tengo algunas motos guardadas, pues tendré unas 12 o 13, que son motos pues especiales para mí. Tengo todas las que he ganado el Mundial de Enduro, que son 5. Tengo 3 o 4 motos del Dakar, y tengo también motos de trial bastante especiales, y bueno, tengo, sí, las que puedo las guardo. Pero en casa no te deben caber todas. No, ¿O no, sí? en casa no las tengo porque no tendría sitio en el garaje. Adrián nos pide pros y contras del último Dakar. Muy buena pregunta. Los pros, yo creo que hay muchos. Creo que al final es un país nuevo, pero que nos sorprendió mucho el terreno, la variedad también. Y al final, pues creo que es muy positivo que haya dinero para hacer un buen Dakar, y también creo que han puesto mucha gente nueva en la organización con muchas ganas y que escucha mucho a los pilotos, que eso es muy importante. Y creo que puede dar un buen futuro a la carrera, digamos, el sitio nuevo de Arabia. Sí que este año es verdad que quedó una segunda semana muy rápida, muy peligrosa, pero también pues creo que es un poco debido a que se preparó con poco tiempo el Dakar, hubo poco tiempo, así que creo que la organización hará un buen trabajo la próxima vez, porque ya se conocen más el sitio, ya creo que también ellos han aprendido mucho, todos hemos aprendido, así que yo creo que puede haber un gran futuro para esta carrera ahí. Nos decían, tu libro es lo mejor que he leído, si habrá una segunda parte. Muchas gracias. De momento no, porque la verdad que es muchísimo trabajo hacer un libro y me hacía mucha ilusión, es algo que hice más por el tema de que me hacía ilusión que por nada más, y la verdad que es mucho trabajo, son muchísimas horas, así que de momento no, de momento, bueno, quizás en unos años pues tocará hacer otro, pero de momento no. He leído como 5 o 6, pero todos lo mismo. Si sigues teniendo el Evo. Mitsubishi, supongo, sí. No, ya no, demasiado gasto en pastillas de freno y gasolina. Mira, la Albert nos pregunta, ¿te gustaría correr una carrera de MotoGP aunque fuera en Wildcard? No, no. Eh, es curioso porque me gusta todo lo que lleve gasolina, pero el tema de la moto en circuito, valoro mucho lo que hacen en MotoGP, en el Mundial, y lo sigo, pero no es algo que me llame mucho. Probé una vez una moto en el circuito que me gustó. Pude probar la moto de Pedrosa en 2008, creo, 7. Y es una experiencia muy chula, pero me gusta más el off-road. Y el circuito sí que me llama, pero en coche. Nicolás nos pregunta, ¿por cuántos años más correrás el Dakar en motos? No sé, Hasta bueno, de momento, pues espero seguir algún año más. Está claro que ya lo de los coches lo veo un poco más cercano, y ojalá tenga la oportunidad algún día de dar el salto, pero de momento todavía tengo energía
creo que me motiva el hecho de que creo que el próximo Dakar, esperemos que todo se arregle, pues creo que habrá más navegación, será un Dakar diferente y bueno, pues tengo ganas de verlo en moto todavía. Nos preguntaban, en el momento que dejes las motos y todo lo profesional, ¿a qué te gustaría hacer? Probablemente, pues creo que el tema de los coches sería una manera muy buena de alargar mi carrera deportiva. Pero también me gustaría seguir de alguna manera vinculada pues al mundo del deporte, del motor. No sé cómo, pero quizás, pues no sé, enseñando a jóvenes en el trial, chicas, no lo sé, ya veremos, porque la verdad que me gustaría tener más tiempo para hacer, por ejemplo, cursillos, dedicar tiempo a los jóvenes, pero la verdad que queda poco tiempo y a veces cuando tienes un fin de semana libre lo que quieres es estar en casa. ¿Cuál es la prueba que te ha gustado más hacer durante toda tu carrera? Pues es difícil. El Dakar tiene algo muy mágico que engancha porque allí sufres mucho, pero también Atrae, ¿no? tiene algo, ¿no? Y te lleva al límite y tiene algo especial, pero hay muchas carreras, he hecho muchísimas carreras, enduros muy bonitos, triales preciosos. Los triales en Andorra, en Italia, en Francia eran muy bonitos. Los enduros también, así que es difícil escoger una carrera porque ha habido tantas y he hecho tantas carreras en mi vida que sería imposible escoger los 6 días de enduro también, los 6 días de Escocia, entonces no, es imposible escoger. Nos preguntan, ¿qué tal el Dakar en Bolivia? ¿Te gustó la etapa maratón de Uyuni? El Dakar en Bolivia era duro, era de los días, normalmente se hacía muy duro, más que por el terreno, por el clima. Siempre pillábamos lluvia, debía ser, imagino, decían, época de lluvia en enero. Y el Salar de Uyuni lo recuerdo ahora con cariño porque fue mi mejor etapa, acabé quinta, pero en ese momento fue la peor etapa de mi vida porque pasamos muchísimo frío y fue una de las etapas más duras. Lo desconozco, pero preguntan, ¿probaste el melón con vino? ¿Él? Melón con vino. No, no lo he probado. Yo tampoco, pero tampoco me llama mucha la atención. No, ¿No? a mí tampoco. Bueno, ¿cuál ha sido tu piloto de referencia? Pues Doug Lamping, en el trial, fue campeón del mundo y pude compartir equipo con él. Y la verdad que, bueno, yo cuando era pequeña era el piloto que estaba en el top y bueno, aparte es un tío top y siempre le he admirado mucho y bueno, tuve la suerte de compartir equipo también. Ahora está claro que el Messi del trial es Go y es increíble lo que hace. Y luego, pues en los rallies, Marc Coma es una referencia para todos los que corremos en moto, está claro. Antes de poder acabar, a toda esa gente que nos mira y tenemos que estar confinados en casa, ¿qué les puedes decir para que estén activos, que realmente hagan ejercicios? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, es difícil encontrar una motivación porque tampoco, sobre todo si supiésemos que son 15 días y ya está, sería más fácil, pero a mí al menos se me hace duro el no saber hasta cuándo, ¿no? Por eso intento, pues, sobre todo llevar una rutina. Cada día me levanto a la misma hora, bastante pronto, porque si no me costaría mucho levantarme, luego pues desayuno tranquilamente, pero luego sí hago gimnasio hasta la hora de comer. Y así que por la tarde es como más libre, ¿no? Pero por la mañana intento seguir un poco de rutina porque así se hace menos duro, ¿no? Te lo marcas como un trabajo y ya está. ¿Y realmente las mascotas lo notan, el confinamiento? Porque yo, por ejemplo, el mío lo nota, pero digo... Yo creo que los gatos están hartos de nosotros porque no están acostumbrados a tenernos tantas horas en casa. Y luego los perros, está claro que están contentos, pero creo que necesitan más caña, ¿no? Porque los paseos son muy cortos
y normalmente siempre pues me los llevaba a correr bastante para arriba y para abajo en la furgoneta, así que yo creo que sí que lo notan, ¿no? Tantas horas en casa no están acostumbrados. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando acabe el confinamiento? ¿Hola? Se corta Creo un poco. Sí, digo, Hola, hola. ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando acabe el confinamiento? Pues seguramente hacer una buena comilona con mis padres y luego, por supuesto, salir en moto. Y una pregunta, la semana que viene tendremos a Albert Arenas. ¿Qué le preguntarías? Puf, ostras, ¿qué le preguntaría? Si algún día se animaría a correr el Dakar. Se la haremos. Muchísimas gracias, Laia. Cuídate, sobre todo que estos días podamos estar bien y los entrenamientos a tope y te seguimos viendo en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Chao. Un saludo. Pues gracias, Laia. Y la semana que viene, como os informamos, estaremos con Albert Arenas y Coel. No os lo perdáis. Y mañana ejercicios en casa para que podáis estar un poquito más activos, porque estos días hay que hacerlo. Un poquito de ejercicio, comer bien y estar a por todo. Porque estos días hay que estar confinados, pero estar bien. ¿Vale? Cuidaros. Nos vemos la semana que viene con Albert Arenas. Un saludo. Cuidaros. Chao.